Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te honramos en esta tarde, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad de estar juntos, unánimes, dispuestos a aprender, Señor. Te pedimos que haya espíritu enseñable sobre nosotros hoy, que tengamos la capacidad, Señor, de recepcionar, de escuchar, de aprender y de aplicar en nuestra vida todo lo que hoy se nos imparta, Padre de la Gloria. Usa a tu siervo, el pastor Hugo, como ese canal, como esa fuente, como esa herramienta de bendición y de formación para nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo, por darnos esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Adelante, pastor Hugo. Entonces yo quiero que en este momento se dispongan mucho para recordar, para aprender y para asimilar este tema de la homilética, hablando hoy de la oratoria del capellán, la oratoria del ministro. Entonces, la vez pasada, les decía que la homilética se podía definir de una manera muy sencilla, que la palabra homilética es una palabra compuesta, organizada, y que viene de la raíz etimológica homilía, que significa hablar. Y les hablaba que cuando en los tiempos anteriores las personas asistían a la misa, asistían al lugar de congregación, se hablaba de que el padre o el pastor presentaría la homilía. Y la homilía no era nada más y nada menos que el discurso, el sermón que el padre o el pastor tenía preparado para ese tiempo. La palabra homilía viene de hablar, y el hablar se traduce también como orar, como la oratoria. Cuando hablamos de la homilética, tenemos pegadita la ética, porque es una palabra compuesta. Decimos entonces, la podemos definir que homilética es hablar éticamente, hablar de una manera organizada. La oratoria tiene sus principios desde hace muchos, pero muchos años. Nos remontamos a la historia, los imperios manejaban esta calidad. Y uno de los imperios que más manejó esta calidad, podríamos decir así, de la oratoria, fue el imperio griego, también el imperio babilónico, pero donde se movía de una manera fuerte fue en el imperio romano. Los imperios tenían sus pregoneros, pero también los imperios tenían sus oradores. Y sus oradores eran los que hacían las intervenciones dentro de las reuniones privadas o públicas para hacer presentación, para dar a conocer los propósitos del reino, los propósitos que se tenían con las diferentes tipos de personas y clases sociales dentro del imperio. Es decir, que la oratoria ha sido un arma poderosa. Ayer estábamos hablando en la clase de capellanía acerca de cómo existieron los primeros filósofos, y los primeros filósofos vinieron con tanta fuerza, y hombres que no tenían quizás una educación tan avanzada, pero tenían muchas habilidades. Estos hombres, dentro de sus habilidades, empezaron a utilizar la oratoria para dar a conocer sus argumentos. Ejemplo, existieron los famosos filósofos presocráticos, o también llamados los filósofos de la naturaleza o naturalistas. Estos fueron los que empezaron por primera vez a pensar de dónde venía la creación, de dónde venía la vida. Y algunos de ellos empezaron a decir que la vida venía del agua, otros decían que la vida venía del fuego, pero hubo un filósofo llamado Anaximandro, que este filósofo dijo, debe existir lo infinito, y de allí, de lo infinito, viene la creación y viene toda la sabiduría. Entonces, la oratoria ha tenido un grande recorrido, porque si hablamos de la parte cristiana, teológica, podemos ver que Pablo era un hombre que tenía una oratoria muy extensa. El apóstol Pablo
tenía la capacidad de hablar 4 idiomas fluidos. Fue un hombre entrenado con un rabino muy reconocido llamado Gamaliel, que lo podemos encontrar su nombre en la palabra de Dios. Gamaliel entrena a este hombre y Pablo tenía una homilía, una tesis, una redacción, una inclusión, una oratoria tan poderosa que Agripa le dijo en un momento: me voy de aquí antes de que me persuadas a ser cristiano. Entonces, mis amados, noten ustedes que la oratoria es un arma poderosa, poderosísima. Si nos remontamos a la historia, para hablarle un poquito de esto, si nos remontamos a la historia, existieron hombres que fueron reconocidos por la oratoria. Y la mayoría de los hombres que fueron reconocidos por la oratoria también eran dictadores. Ejemplo, Hitler tenía la capacidad. Hitler, que fue un grande orador de los nazis, del partido que empezó como el Partido Comunista Nazi y que se creció y formó prácticamente un imperio que quiso conquistar Europa y su meta también era conquistar el mundo, no quedarse, que quiso hasta mejorar la raza. Imagínense usted la capacidad que este hombre tenía. Imagínense usted la capacidad que este hombre tenía en su oratoria para convencer, mis amados, para convencer a grandes médicos. Claro que también su autoridad era una autoridad bastante áspera, que no hacía las cosas por las buenas, pues simplemente le esperaba un final totalmente diferente al que en un momento decía, bueno, yo sí tengo la oportunidad para hacer las cosas bien. Este hombre llamado, vamos a cerrar los audios, por favor, que tiene micrófonos abiertos. Este hombre llamado Hitler daba discursos de 6 horas. Escúchame bien a esto. Discursos de 6 horas, donde mantenía el fervor del discurso. Mantenía el fervor del discurso, la fuerza, la tonalidad y la coherencia del mensaje. Imagínense cuánto tiempo podemos hablar nosotros. Si nos remontamos a la historia, los niños en el imperio, los hijos de los reyes, las familias reales y las posiciones más altas, estas posiciones eran educados de una manera absoluta, podríamos decirlo, en lo que cabe de la palabra. ¿Y por qué de esta manera? Porque el niño aprendía idiomas, 2, 3 idiomas. Aprendía el idioma del reino y aprendía otros idiomas. Pero aparte de eso, aprendía música. Aparte de eso, aprendía arte. Aparte, dentro del arte se convertía en escritor. Dentro del arte se convertía en pintor. La mayoría de los filósofos eran científicos, filósofos, matemáticos. Algunos eran teólogos, otros naturalistas. Es decir, que el desarrollo de la oratoria viene también por el proceso que se vive dentro de la educación. Si usted nota, quizás su hijo o mi hijo puede hablar mejor que yo. Bendito Dios. Quizás los jóvenes de ahora pueden hablar mejor que nosotros, pero algo sí tenemos muy claro, que tenemos la capacidad de desarrollar nuestros hemisferios, el derecho y el izquierdo, tienen capacidades enormes para desarrollar, para el aprendizaje, para dominar idiomas, dominar retentiva, dominar conocimientos y tener una oratoria firme. Bendito sea Dios. En la lección número 1 vamos a hablar de algo. Vamos a empezar con intervenciones públicas. Vamos a empezar con intervenciones públicas. Vamos a tener la oportunidad de ver cómo, voy a pasar la diapositiva número 2 y ahí voy a tratar la 1 también, cómo el hablar en público, las intervenciones públicas son tan importantes. Practicarlas, son tan importantes enfrentarlas para que vayamos perdiendo el miedo a hablar,
para que vayamos practicando la coherencia y la retentiva de mantener el hilo de un mensaje, el hilo de un discurso. Mis amados, porque el capellán no solamente va a ser el invitado a que dé una palabra. Dentro del perfil social, de inclusión social del capellán, vamos a ser invitados a discursos públicos, a discursos privados, discursos que donde nosotros no podemos dejar a Dios a un lado, es algo muy cierto, pero son discursos que tienen que ser fundamentados, argumentados, porque no podemos en un momento decir que como capellanes solo manejamos la parte del discurso espiritual o bíblico. No, señores, vamos a tener que manejar un discurso no secular, pero sí un discurso neutro. Un discurso neutro. Cuando hablamos de un discurso neutro, es donde yo puedo hablar sin necesidad, escúchame bien, sin necesidad de tomar quizás solo los argumentos cristianos. Un discurso neutro puede ser un discurso ético de un tema. Ejemplo, si usted como capellán es invitado un día a hablar del tema de la consejería familiar, digámoslo de esa manera, pero quizás la persona le pida, los que están aquí no son cristianos y ellos quieren hablar acerca o quieren escuchar acerca de la consejería. Y ya finalmente, por favor, haces una oración, pero de entrada no le vayas a decir quién eres, deja que ellos le tomen el gusto al tema. Esto puede pasar. Y el capellán también es un hombre que está dispuesto a ganar almas, pero también a dar a conocer las problemáticas sociales, desarrollarlas y fusionarlas con la palabra de Dios para tener un resultado efectivo. El miedo de hablar en público. Quizás con la iglesia ya tenemos la confianza. Pero vamos a enfrentar otro contexto que no sea la iglesia. Y vamos a tener otro estilo en la intervención. Cuando nosotros decimos que hay miedo de hablar en público, esto no solamente es porque sentimos miedo. No, señores. Lo que pasa es que la preparación del discurso, el conocer el tema, es muy importante. Y muchas veces la iglesia tiene más posibilidad de sentarse y escucharnos hasta el final. Pero la persona que quizás no es familia de la fe y que va interesado por un tema, aprender de un tema profundo y no encuentra, escúchame bien, una sazón, una coherencia, unos argumentos válidos, inmediatamente ellos se van a parar de la silla. No tienen de qué avergonzarse, simplemente se levantan de la silla, simplemente se van y dicen, no me gustó el discurso. Una de las cosas que nos atemoriza y que atemoriza a muchas personas que nos están escuchando ahora, viendo y los que nos verán, es a qué público nos vamos a enfrentar. Creo que toda persona antes de dar un discurso, antes de presentarse a un público desconocido o conocido, siempre tiene algo de prejuicios. Muchas veces decimos, ahí está la persona que siempre se levanta cuando yo digo algo, y eso genera presión. Y yo quiero que desde hoy empecemos a destruir esa parte dogmática y esa parte paradigmática de nuestra mente, de esas estructuras mentales que nos hacen sentir miedo antes de comenzar un discurso, una prédica, una enseñanza, un debate, la participación dentro de alguna de las estructuras organizacionales, como son los seminarios, los talleres. Le decía que con la iglesia estamos acostumbrados, nos conocen, tenemos mucha confianza, pero aquí hoy vamos a hablar no solamente del discurso dentro de la iglesia, porque el capellán es una persona que saca
de las cuatro paredes la capellanía y sale a realizar un trabajo social, espiritual. El público no es nuestro enemigo. El enemigo está en la mente. El enemigo está en la inseguridad que nosotros manejamos, porque una de los componentes que nos generan inseguridad es que no conocemos bien el tema y no manejamos argumentos. Aquí dice realizar ejercicio físico intenso. Se dice que antes de que se comience, antes de que se haga una intervención pública o privada, nosotros deberíamos, escúchame bien a esto, deberíamos realizar cierto tipo de ejercicio por si en algún momento los nervios están tomando posesión, están tomando delantera en nosotros. Entonces, el miedo de hablar en público se ha convertido para muchas personas en la oposición para poder llegar con un mensaje, para poder explicar, para poder predicar, para poder llevar a cabo la información de un propósito o simplemente de una idea. Hoy vamos a ver cómo nosotros podemos sobreponernos a esto. Y si alguien dice, a mí no me acontece esto, bendito sea Dios. Pero lo que sí queremos es que usted tenga bases para confrontar aquellas intervenciones públicas o privadas con personal que no es de la iglesia. La lección número 3 nos habla acerca de la intervención, la idea que vamos a llevar a cabo, a desarrollar. Hay algo que debemos llevar con mucho cuidado y es que debemos tener un discurso apropiado para el contexto al que vamos a ser invitados. El discurso apropiado hace que la persona realmente se sienta respetado, porque es una falta de respeto, mis amados, cuando yo doy un discurso frente a algunas personas y este discurso no tiene nada que ver con lo que realmente ellos están esperando, más si el tema ha sido anunciado y nosotros no llevamos todos los argumentos apropiados. No es lo mismo hablar para accionistas que hablar para algún tipo de colaboradores, empleados oficiales de la sociedad. Nosotros debemos mantener el objetivo. Debemos visualizar, asimilar el lugar donde estamos, donde nos han invitado o donde nosotros hemos invitado a las personas. Que podamos estructurar y profundizar el discurso y que en el momento de hacerlo no perdamos la coherencia. Aquí está un punto muy importante. No perder la coherencia es llevar el objetivo del tema, el objeto, y que el tiempo de la intervención tenga todo esto, se mueva a nuestro favor, que no sea muy extensa, que de acuerdo al tema tampoco sea tan corto y que dejemos la gente, a las personas con ideas iniciales y las personas realmente quedan como con el deseo de recibir más. Es como si le sirvieran un plato de comida, su plato preferido, y cuando le han servido su plato preferido, usted no logra realmente satisfacer la ansiedad que tenía, porque era muy poquito. Hay que manejar ese tipo de discurso. Tenemos que ubicarnos. Realmente, antes de ser invitados, deberíamos preguntar qué tipo de personas, a qué tipo de personas nos vamos a dirigir. ¿Qué tema realmente es el que se debe tratar? Y podríamos dar ideas, porque hay personas que nos invitan. Ellos son los que nos invitan, nos hablan del tema y el contexto del tema no da ni siquiera para el tipo de persona al cual ellos nos han invitado. Entonces nosotros empezamos a ser cuidadosos, empezamos
a ubicarnos frente al contexto social o espiritual al cual nos han invitado, que podamos realmente tener un buen desarrollo del mensaje con la introducción, desarrollo y conclusión, y que tengamos apoyos didácticos para que la introducción y el desarrollo y la conclusión puedan realmente tener una síntesis y tengan un engranaje desde el principio hasta el final. Las introducciones de los temas, de las intervenciones, ya dijimos que nos estamos ubicando, ¿cierto? Ya dijimos que estamos visualizando el lugar, estamos preguntando. Y si en algún momento, pues, somos invitados de un momento a otro, el capellán siempre debe estar orando, leyendo, repasando y estructurando discursos, tanto cristianos como también sociales, con el deseo de continuar el servicio y preparándose para que un día no nos vayan a tomar por sorpresa. Tengamos que decir que no estamos preparados para enfrentar esa situación. Si hablamos de las intervenciones oratorias, podemos tener en cuenta que la parte introductoria debe ser algo muy importante. Y note que es tan importante la parte introductoria que es la presentación del discurso en ese momento. Nosotros sabemos inmediatamente cuando hay un discurso, por la introducción podemos discernir, podemos imaginar si realmente este discurso va a tener un buen final. Aunque somos sorprendidos de un momento a otro. Hay personas que a la hora de introducir una intervención de un discurso, ellos son bastante lentos, bastante sencillos, pero en el desarrollo se empiezan a notar argumentos muy propios. Pero note usted, el público está con toda la expectativa y cuando dicen, en este momento vamos a presentar al conferencista de esta noche, vamos a presentar al orador de esta noche, vamos a presentar al panelista de esta noche, vamos a presentar nuestro invitado, viene con un tema maravilloso, viene con un tema que nos va a dar mucha fortaleza argumental. Y si usted está escuchando, sepa lo que ya está temblando, bendito Dios. Si usted está escuchando esto, sepa que usted ya empezó a temblar, porque los nervios son naturales, pero va a temblar más si no se siente con los argumentos y la capacidad para enfrentar esta situación. Debe ser interesante la introducción. Ejemplo, si se está llevando una serie de un tema, y a usted le han dejado un eje temático de esa serie, y si sus compañeros ya empezaron a hacer introducción como parte de su tema, y el público que quizás está siguiendo esta serie de la intervención ya conoce todos estos temas, nosotros deberíamos hacer una introducción rápida no corriendo. Rápida quiere decir haciendo el recorderis de que eso ya se vio y que por causa de que ya se vio, ellos ya debieron leer. Pero si nosotros vemos mucha gente que está llegando para ese discurso, que son nuevos, entonces pedimos disculpas a las personas que ya conocen del tema para darles un bosquejo, para darles a grandes rasgos, a grosso modo, una inducción o introducción del tema para que ellos entiendan de qué estamos hablando. Pero realmente en la técnica, la introducción tiene que ser una introducción atractiva, novedosa, una introducción agradable, que el público se pueda captar, que la gente suelte el celular, que la señora acomode el bolso sobre las piernas y se recline, o que los caballeros en un momento se inclinen un poco más, que la gente se quite los audífonos y que le haga una señal de silencio a otro así. El público ya empezó a ser captado desde el primer momento.
si hablamos de los mensajes de la palabra de Dios, al principio los mensajes de la palabra de Dios, cuando comienza el Evangelio, no tenían toda esa parte organizacional, teológica, pero sí eran discursos muy poderosos en el Espíritu. Luego fueron pasando los siglos y se fue desarrollando un método. Pero note usted que el método de la predicación de la palabra de Dios tiene todas estas bases de la oratoria. ¿De dónde vino más adelante ese sistema organizacional de los mensajes de la palabra de Dios, de las mismas intervenciones que se daban a nivel social? Y les pareció a los teólogos, les pareció a los influyentes organizar también un mensaje por ética, y porque de esa manera nos podríamos presentar en cualquier lugar y dar a conocer la palabra de Dios. El desarrollo, y esto es como las partes del cuento, principio, nudo y desenlace, es lo mismo. Técnicamente, introducción. En el desarrollo es donde se empiezan a exponer los argumentos principales del tema, donde se defiende la posición, la ponencia que se está dando en ese momento. Nosotros, con anticipación, debemos empezar a leer y a seleccionar material para que haya un desarrollo, para que haya una confianza, buscar la parte principal. Y algo muy importante, no abusar de la referencia o de los datos, de las investigaciones, haciendo un discurso referenciado y que estas referencias se tornen tediosas, aburridas, que estas referencias, que este respaldo, en vez de hacer agradable de intervención, termine siendo aburrido. Entonces, note usted que hay que tener mesura. Hay que tener mesura en el tema. Hay que tener organización de tiempo. De manera que si a mí me dan una hora, yo pueda desarrollar en una hora ese mensaje. Pero que yo pueda decir en un momento, me están dando una hora y no alcanzo, que se pueda programar entonces, que se pueda programar. Porque no hay cosa más terrible que dar un mensaje con una exigencia de tiempo y que usted sienta que no dio como tenía, no llegó al público y que el público también lo sienta. Porque en la atmósfera se va a sentir lo agradable o lo desagradable que es el desarrollo de ese tema. Entonces, en el desarrollo, defiendo la posición que tomé. Ejemplo, si vamos a hablar de las problemáticas sociales, y dentro de esas problemáticas sociales, vamos a hablar, ejemplo, de la drogadicción, y vamos a introducir el tema de la drogadicción. Vamos a dar una inducción, vamos a dar el primer esbozo de este tema para el público presente. Entonces yo debo tener datos de los comienzos, dónde comenzó la drogadicción, quiénes fueron las primeras personas reconocidas públicamente que consumieron este tipo de alucinógenos. Por ejemplo, si hablamos de Sigmund Freud, un grande psicoanalítico, un hombre investigativo, un hombre creador de teorías. Él usaba la cocaína y públicamente, esto lo sabe el mundo entero. Él utilizaba la cocaína de alguna manera para hacer un tipo de terapia, una terapia personal, de relajamiento. No se manifiesta que él haya sido drogadicto, no. Se manifiesta que utilizaba este tipo de alucinógenos para tener cierto grado de relajación o relajamiento para poder continuar sus labores. Pero nosotros finalmente nos dimos cuenta y sabemos por el contexto social que tenemos a dónde llegan todos estos usos de ciertos alucinógenos que comienzan al principio por dosis totalmente normales y que finalmente el cuerpo va resistiendo y cada día necesita más dosis.
para poder llegar a la conclusión de que siente que su cuerpo está relajado. Entonces, notemos que esto es algo muy importante. Si yo digo que en este momento, mis amados, si yo digo que en este momento vamos a introducir ese tema, entonces yo tomaría un poco algo de Sigmund Freud y diría que estos fueron algunos primeros pasos. No digo que él es drogadicto, digo que estos fueron los primeros pasos. Y empezamos a mostrar la problemática mundial, luego nacional, luego local, en nuestro pueblo. Y luego lo podríamos reducir a un nivel comunal del barrio. Y después podríamos llegar a la parte familiar. Y haciendo un desbozo, las personas empiezan a sentir que el tema es importante. Empezamos a defenderlos, los tratamientos, la ayuda del gobierno, la ayuda de los psicoanalistas, de los psicosociales, de los psicólogos, de los pastores. Desarrolle usted un tema como eso. Póngase usted, mi amado, hágalo, desarrolle un tema como esto un día, porque tiene que hacerlo. Usted finalmente va a tener que presentar una especie de tesis de un tema social y ya debería empezar a buscar cuál le gustaría trabajar y empiece a hacer sus investigaciones. Y si a usted le parece interesante, que ya ha leído y que está leyendo, imagínese a usted la persona que lo va a escuchar. La conclusión, cuando estamos concluyendo una intervención, debemos dejar una especie de recordatorio de los puntos que se trataron, de los argumentos principales. Esto debe ser breve, pero tiene que ser algo que resalte aspectos claves. Esto tiene que ser algo que, al igual que la introducción, tenga una parte fundamental y que toque conciencias. Que toque conciencias. Porque cuando hay una intervención, quizás alguien dice, voy a dar una intervención, y su propósito sea mostrar su oratoria ese día. Mostrar la pasión por la oratoria. Pero finalmente, la intervención, la conclusión de esta intervención, no es hacer notar que yo soy un gran orador, sino que toque conciencia. Así sea un tema social, que toque la conciencia, que genere conciencia en las madres que están ahí, en los padres, en los profesionales, en los activistas, en los empresarios, pero que este tema, realmente esa intervención sea para que la persona deje alguna estructura mental que le puede estar haciendo daño y pueda moverse de una situación o pueda tener una inclusión social para trabajar en un tema como este, para querer ser ayudador o desarrollar un tipo de propuesta y de ponencia como la que estamos viendo. Entonces, mis amados, note usted lo importante que es el discurso. Es súper importante, súper importante. Este material usted lo va a tener. Si no tiene, estas son unas diapositivas de ensayo que se realizan. Estas son unas ayudas didácticas, pero ustedes van a recibir un material que tiene muchos argumentos. Y nuevamente les repito, no vamos a tener solamente esta clase. El sábado vamos a tener que terminar con esta clase porque no me parece justo dejarlos con los primeros platos y no traerles realmente la desenvoltura total de este tema. Dice ensayar, el ensayo, la oratoria, el ensayo, la presentación, la preparación adecuada. Estábamos viendo exactamente esto. Dice ensayar con seriedad, dominar la actuación, aumentar la autoconfianza. Aumentar la autoconfianza. Se nos quedó un poquito corto el resto. Dice, pero ensayar implica leer un discurso en voz alta, exponer el discurso con los apoyos, desarrollar la intervención, aprendérselo, memorizar, tomar notas, utilizar proyectores, preparar los micrófonos, estar con tiempo en el lugar, practicar las voces, movimientos, gestos, mantener la serenidad, transmitir entusiasmo, saber enfatizar, mostrarse convincente,
Y muchas veces es hasta necesario buscar un público para el ensayo. Para eso tenemos la familia, ¿cierto? En la familia yo he podido ver cómo fueron los primeros que nos escucharon los mensajes. Mi madre, mis hermanos, fueron los primeros que llegaron a escuchar los primeros mensajes, las primeras intervenciones. Y sale muy bien porque empezamos a botar los nervios, empezamos a sentir inseguridades y ver en qué podemos progresar exactamente. Aquí hay unos estilos en la intervención, características y estilo de la intervención. Dice serio o desenfadado. Dependiendo del mensaje, la intervención, el lugar, no da para hacer algún tipo de, para presentar algún tipo de situaciones jocosas. No da. Sobrio o entusiasta. Depende del lugar donde esté. Formal o informal, pues de acuerdo a la invitación. Si es algo oficial, tengo que no solamente preparar un discurso, sino mi imagen para eso. Si es algo cercano, si es familiar o si es con personas que no conozco, formal o informal, pues yo debo ya estar preparado, haber preguntado al menos, para llegar hasta con la vestimenta adecuada. Riguroso o generalista, monólogo o participativo. ¿Qué es riguroso? Cuando se habla de un tema de rigor, es un tema que desde que se comienza, aunque sea un poco fuerte, se lleva hasta el final, así como se comenzó. Si es un tema general, pues los argumentos son muy generales. Si es algo monólogo, ¿qué es monólogo? Ya de más autoría, de más propiedad. O participativo, depende cómo sea la intervención. Ejemplo, si hacemos un taller o un seminario, nosotros podemos hacer algo participativo, recibir aportes, compartir argumentos. Debemos usar el apoyo visual y usted sabe que eso hace que las intervenciones sean más gustosas, más gustosas. Aquí llegamos a la parte que estábamos tratando con anterioridad y les coloqué así en esta diapositiva. No pude haberla colocado en 2, 3 diapositivas porque de hecho sí está muy minada, pero lo hice de esta manera para poder mantener la vista dentro de los 3 enunciados que tenemos allí, para que hagamos diferencias y conexiones. Aquí hablamos que la intervención no solamente es mostrar que tengo oratoria, que voy a leer, porque hay personas que escriben sus discursos, pero también hay unas técnicas de lectura, hay un lenguaje corporal a la hora de leer, no quedarse sobre el papel plasmando nuestra vista, sino mirar progresivamente al público. Las intervenciones van muy encomendadas a dejar un mensaje claro. El vocabulario tiene que ser adecuado, el vocabulario tiene que ser de acuerdo también al personal que tenemos. Yo siempre tenía algún tipo de inconveniente con cierto amigo. Y lo digo, no inconveniente, lo digo inconveniente más de confianza. Siempre que él hacía sus discursos, yo le decía, pero si vas a utilizar una palabra de alto nivel, utilice también los sinónimos de la palabra. Si usted no logra darle un giro a su léxico y bajar el nivel de su léxico, entonces pronuncie la palabra de elevada conjetura, significado, pero desmenúcelo. Por ejemplo, si yo les digo en este momento, les digo que el mensaje que estoy dando es un mensaje altruista, es un mensaje enfocado al altruismo, a ser filántropo.
Ustedes conocen el término, pero si hay una persona que no lo distingue, lo voy a dejar vagando en el discurso, porque se va a detener a decir, ¿y qué es eso? ¿Qué es altruista? ¿Qué es filántropo? Pero si yo digo, este es un mensaje altruista, filántropo, generoso, este es un mensaje dadivoso, note que nos estamos desprendiendo por sinónimos, y al desprendernos por los sinónimos, ya la persona está captando, está entendiendo. No es mostrar que puedo, que soy capaz, no es mostrar lo orador que soy yo. No, ese no es el objetivo del capellán, del pastor, del orador, en ese momento, del preacher. Ese no es el objetivo. Realmente el objetivo es llevar un mensaje claro. La voz. Bueno, la voz desfallece por momentos. Los nervios producen acelera en la voz. Pérdida de la nitidez. Pero una voz de nervio es una voz que se torna monótona, desagradable. Y esto puede desconectar la audiencia. Aquí se recomienda que haga discursos, los grabe y se escuche. Y usted mismo busque personas de confianza, podríamos decir así, que le puedan dar una opinión, de que ensaye, nuevamente lo decimos, de que genere o practique la vocalización, que sepa cuándo hablar bajo y que sepa cuándo subir la voz. Situación que es difícil para las personas que en un momento tenemos voz grave dentro de los niveles de la voz. A veces mantenemos un solo tema, un solo nivel, un solo tono manejamos, pero tenemos que ir aprendiendo. De hecho, para mí no fue fácil dejar de hablar sin gritar. Dejar de hablar sin gritar, y lo hablo de los discursos, aunque hay discursos fervorosos, pero no podemos gritar donde no se debe gritar. Tiene que estar un discurso acalorado, tiene que estar fluyendo una unción muy especial para que se manifieste pues, el tono de voz. Llegar a gritar no es muy conveniente ni para la salud ni para los presentes, al menos de que ya tengamos acostumbrado al público a este tipo de discursos, a este tipo de intervenciones. Entonces, la voz es muy importante, de cuidar la voz, cuidar la voz. Las personas que gozan de una voz nítida, que pueden cantar, que pueden hablar con toda tranquilidad, que no tienen ningún tipo de inconvenientes al hacerlo, deberían cuidar tanto su voz, tanto hablar bien, vocalizar, eso hace parte del cuidado de la voz, de no gritar, de no tomar cosas extremadamente calientes ni extremadamente frías, de manejar todo esto. Y la técnica vocal, que es muy importante, usar el diafragma. Cuando me hablaron hace algunos 8 años acerca del diafragma, me parecía imposible. Me parecía imposible que una persona pudiese hablar durante 3, 4, 5, 6 horas. Porque nosotros en 10 minutos ya no teníamos voz. Porque sacamos la voz de aquí, de la garganta realmente, haciendo choque en la garganta y no usando el diafragma para mejorar el nivel, sostener el nivel y no tener maltratos en la voz. Ya hay que aprender a vocalizar, puede hablar horas, horas, y claro que va a sentir molestia, claro que va a sentir molestia, porque de alguna manera estamos ejercitando. Y el cansancio que se siente después de un discurso, cuando sueltas un discurso, es un cansancio que se siente más fuerte que cuando quizás tuvimos que hacer algún ejercicio de trabajo secular por allí,
en construcción, bajando, cargando bultos. Quizás sentíamos más cansancio cuando dábamos un discurso que cuando se trabajaba de esa manera, porque allí se cansa la voz, la mente también, hay un cansancio mental para sostener. El lenguaje apropiado para el público, ya estábamos tratando acerca de eso, entendible, tener asertividad, hablar claro, no ser ofensivo, ser objetivo, tener ese dominio de nuestro propio idioma. Aprovechar todos estos argumentos, mis amados, y todos estos beneficios para empezar a mejorar nuestro mensaje. A veces pensamos que si no hay una fuerza en la voz, no estamos llegando. A veces pensamos que si no hay un grito, no estamos tomando posesión del lugar, no estamos captando la atención. Pero podría ser todo lo contrario también. Hay personas que el día que usted los acostumbra a esa tonalidad, el día que no habla esa tonalidad, piensan que no tienes función. Pero acuérdese que vamos a estar frente a personas que quizás hayan asistido o nunca hayan asistido a un centro, a una comunidad cristiana, y que estén acostumbrados a discursos éticos y mesurados, organizados totalmente. Bueno, vamos aquí en la parte de la intervención. Estamos tomando la primera hora. Vamos a hablar aquí de la mirada, el lenguaje corporal y la imagen. Y también los distribuimos de esa manera. La mirada es conexión con el público. La mirada es conexión con el público. Una persona con su mirada está expresando sentimientos, está expresando emociones sin necesidad de hablar. La vista, nuestros ojos son un reflejo del alma, porque fácilmente se puede ver, fácilmente se puede percibir nervios, tristeza, alegría, malicia en los ojos. Y cuando nosotros miramos al público, debemos conectar ese público, debemos mirarlo con decisión, con simpatía, con conquista, con seguridad, darle seguridad a ese público de que los argumentos son válidos, de que estamos hablando algo que tiene una veracidad, que es totalmente real, y que quienes están escuchando pueden confiar en esos argumentos, en ese direccionamiento que se le está dando en ese momento, en ese instante. Entonces, note usted que la mirada puede cautivar en el buen sentido de la palabra al público, a la audiencia, a quienes nos están escuchando. Una parte importante que da también a conocer mucho el nerviosismo es el lenguaje corporal. Nuestro cuerpo habla también. Hay un lenguaje, hay una expresión corporal, un lenguaje, y de acuerdo a nuestro interés o desinterés de algo, tomamos posiciones. Vamos a hacer referencia a algo y vamos a esperar un recordéis. Cuando usted se para frente a la iglesia, de acuerdo a la posición que cada persona tenga en esa silla, usted ya sabe quién está realmente listo para escuchar el mensaje y a quién trajeron obligado. Usted sabe qué hermano está contento ese día para recibir el mensaje y quién le está diciendo nomás con el lenguaje corporal, la posición que tenga, que no quiere ni escucharlo, que está ahí por obediencia, pero no porque realmente se sienta motivado a hacerlo. Los movimientos generan timidez, generan entusiasmo o dudas. El nerviosismo hace que tomemos objetos, que nuestras manos se muevan desmesuradamente, sin control, que miremos para todos los lados, que tomemos agua con afán. Todas estas cosas generan duda, generan intranquilidad
Es más, sufre más el que está sentado en la silla que el que está frente a ellos. Porque el que está sentado en la silla empieza a preguntarse, ¿y será que sí? ¿Este hombre sabe? ¿Sería que fue que en un momento le dieron un empujón así y salió y le dijeron, usted es el conferencista y ya no tuvo más nada que decir y no tiene nada realmente que decir? Todo eso es algo importantísimo. Y dejarlo notar, dejarlo ver, dejar ver posturas de confianza, da confianza al oyente. Pero posturas de inseguridad van produciendo en la atmósfera un desagrado. Y se vuelve tedioso, se vuelve complicado el tiempo que nosotros usamos para escuchar a esa persona. La parte de la imagen, esta parte es muy importante. Tiene que ver con nuestro aspecto físico, también con nuestro lenguaje, claro que sí, con nuestra manera de vestir. Cuando hablábamos de ubicarnos para dar un discurso, ver el lugar, si es algo oficial, no podemos ir de cualquier manera. Si es algo extraoficial, si es algo muy sencillo, aún dentro de la sencillez, que la presentación personal sea muy importante. Que la imagen en cuanto a su estabilidad se sienta con seguridad. Que la imagen frente a las personas ese día hagan sentir que usted está respaldado. Hagan sentir que usted es una persona sana. ¿En qué sentido? Que moralmente, espiritualmente, argumentalmente usted es una persona sana. Lo dice su rostro, lo dice su forma de vestir, lo dice sus movimientos, la autoestima que está mostrando en ese momento. Y lo dice también la ropa, el traje que usted carga puesto. De pronto la iglesia no le preste atención. De pronto la familia no le preste tanta atención. Pero solo el hecho de que un hombre llegue mal vestido a una conferencia, ya se está perdiendo el punto. Al menos que no quiera dar una enseñanza con esa vestimenta y que no tenga un show a mitad del taller, del seminario, de la conferencia preparado, donde le cambie la imagen a las personas que ya conocen. Esto es muy importante. Ya vamos a tener un poquito de conversatorio aquí. Note usted un niñito cuando tiene que hablar en público, un bebé, ya 2 añitos, 5 añitos, 7 añitos. Algunos niños tienen esa capacidad de hablar y lo hacen de una manera fácil, pero hay otros chicos que a la hora de hablar sienten mucha pena, mucha vergüenza. También acontece esto en los grandes. También los grandes tienen estas falencias. Hay personas que cuando le dicen que tienen que hablar en público, realmente se desorientan. Totalmente se desorientan. Pero bueno, al menos tenemos la oportunidad de practicar y poder confrontar esa situación. Cuando hablamos de los apoyos, aquí tengo las fichas. Esto se utilizaba mucho antes. Bueno, debía ser primero la pizarra. Pero tenemos las fichas, las diapositivas, PowerPoint y la pizarra. Esto es algo ilustrativo. Esto es algo ilustrativo que es una ayuda didáctica. Es una ayuda visual. Tiene proyección visual. A veces las ayudas visuales son para mí. Otras veces para el público, pero realmente más que sean para el conferencista, para el orador, quien más la necesita es el público. Aunque yo, como estoy preparado, llevo algunos auxilios. Estas fichitas que ustedes ven aquí, estas fichitas, era lo que usaban los
conferencistas cuando no existían los proyectores, cuando no existían el video beam y anterior al video beam, un proyector que utilizaba unas plantillas transparentes. No sé si alguien algún día llegó a exponer con esas plantillas, era un poco complicado. Hoy en día hay un proyector que funciona con nuestro celular y próximamente, no sé si ya está, creo que el celular va a tener esa capacidad de proyectar sobre la pared o sobre el lugar que le preparen para mostrar los argumentos, las ayudas visuales. Las fichas se utilizaban y el conferencista hablaba y miraba su ficha como cuando hoy paso la diapositiva. Pero existieron, mis amados, existieron pizarras donde el conferencista escribía aquí en la pizarra como el profesor. Escribía, borraba, volvía y realizaba otro tipo de escritura y desarrollaba el tema. Es más, esto fue algo de mucho lujo. El conferencista que tenía esa capacidad de desarrollar el tema de esa manera, porque colocaba apoyos, así como lo hacemos en las diapositivas hoy y como se hacen en las fichas. Mis amados, tener ayudas no es algo ilegal dentro de la intervención o no es algo deshonroso. No, todos tenemos ayudas autodidácticas, ayudas visuales, tenemos audiovisuales para presentar, porque quizás a cualquiera se nos puede olvidar de un momento a otro la coherencia del tema o los puntos a tratar. Y cuando yo veo el punto, inmediatamente el cerebro asocia el momento en que leí, el momento en que capté y repasé ese punto. Y aunque no está todo el argumento, leo y el cerebro inmediatamente empieza a enviarme, a proyectarme la información para poder entregarla. Entonces, estas ayudas son valederas. Aunque ya nadie utiliza, bueno, no podemos decir que nadie, pero la mayoría de las personas ya no utilizan este tipo de sistema. Los profesores todavía siguen con este tipo de sistema. Esta herramienta virtual, podríamos decirlo así, esta herramienta tecnológica nos da la oportunidad de defendernos, de autoayudarnos, de ayudar a nuestros oyentes, de proyectar la información para que ellos tengan la oportunidad de entender mejor. Y como lo estamos viendo, y esto ha sido algo que me ha gustado mucho y a muchos alumnos les ha gustado, que es que después de la clase pueden tener el material y lo pueden leer. Importantísimo. A mí me parece también súper importante. Todos pedimos el material al final de la clase, porque si nos parece interesante y queremos saber, está comprobado que del 100% de algo se puede captar el 30 o el 40% cuando se escucha, pero con ayudas audiovisuales va aumentando la capacidad de captar. El cerebro va haciendo una expansión, conexiones neuronales para poder recordar mejor colores, palabras y objetos que se colocan dentro de las ayudas. Entonces, esto es muy importante lo que estamos viendo hoy. Mis amados, esto es muy importante. Y vamos a terminar para hacer conversatorio ya y aprovecharlo, no tenerlos tanto tiempo. Estos temas son bastante rigurosos. Estos temas son rigurosos, pero lo importante de estos temas es que tienen una base muy sólida, que si lo sabía, está recordando, y si no lo sabía, o sabía poco, pues está ajustando sus conocimientos. Aquí nos habla de la flexibilidad y la improvisación del público en situaciones difíciles. ¿A quién no le ha tocado improvisar? De por Dios. ¿Quién un día no llevó sus mensajes, su bosquejo y se le perdió? ¿Quién de un momento a otro una pregunta lo puso en una situación estrecha, apretada,
en una situación embarazosa y tuvo que improvisar. ¿A quién no le ha tocado improvisar alguna vez en la vida? A todos. Hasta cuando nos realizan una pregunta de algo que ni siquiera sabemos, pero no queremos quedar mal. Hasta improvisamos en un momento. Por allí lo que medio escuchamos, lo que nuestro... ese tema lo estaba tratando bien. Pero hay que ser flexible también. Hay que ensayar para no andar al azar. Eso ya lo habíamos dicho, pero cabe recordarlo para este momento. Hay que tratar de tener ideas nuevas y hasta situaciones curiosas, anécdotas para nosotros poder acordarnos o hasta improvisar de acuerdo a eso. Las ideas hay que mantenerlas claras porque las ideas nos ayudan a seguir el hilo, la coherencia de lo que estamos diciendo. Todo esto debemos mantenerlo presente en un momento porque no sabemos cuándo nos toca improvisar. Ejemplo, en estos días, estábamos ayer practicando, sí, tratando de hacer un en vivo y en directo por Facebook Live. Y empezamos la exposición y las diapositivas empezaron a verse borrosas. Por el tipo de conexión, de pronto mi internet, mi computador, no sé, se empezaron a ver borrosas. Y quizás las personas la veían bien, pero yo no. Lograba ver unas letricas pequeñitas, pero el haber ensayado, el conocer el material, me dio la oportunidad de volver a recordar lo que estaba diciendo. Y en un momento, pues, aunque tuve que improvisar un poquito, improvisar no significa que estoy diciendo mentiras. Improvisar no significa que me salí del tema. Improvisar significa que hago un esfuerzo por sostener o por captar argumentos que continúen validando lo que estamos diciendo, lo dicho. Y aquí dice algo muy cierto. A veces las cosas no salen tal como nosotros las teníamos previstas, pero el orador tiene que tener la agilidad de reaccionar frente a cualquier situación. Nomás vemos aquí esta imagen. Los que están aquí saben que este caballero está improvisando. Los que están aquí atrás no vemos exactamente, pero los que están cerca saben que estaba improvisando. Y no falta la persona que se dé cuenta. Es muy fácil darse cuenta. No falta la persona que se dé cuenta cuando ya estamos improvisando. Y hay personas que manifiestan la risa inmediatamente, o sea, no les interesa en el momento y de pronto lo hacen de una manera divertida o a propósito. Pero hay personas que no colaboran mucho en ese momento. Hay personas que realizan gestos y así como el Señor está aquí en esta imagen, le está pasando el pañuelito porque hay una presión tan fuerte que hasta donde hace frío comenzamos a ver cómo nos corre el sudor. Entonces, cuando se habla de flexibilidad e improvisación, es tener la capacidad argumental de captar otras definiciones y conceptos para no dejar ir el tema. Como alguien decía, si el sombrero se cae, no tiene por qué parar el show. No tiene por qué parar. Y bueno, hemos venido haciendo este recorrido y estamos llegando a una parte muy importante y es la reacción del público. Es nuestra preocupación, sí señores, y aunque no lo hagamos ver, no lo hagamos notar, pero es nuestra preocupación después de dar a conocer una posición, unos argumentos, ¿cuál es la reacción del público? Si el público reacciona con interés, con rechazo, con aprobación, desaprobación, con simpatía, vamos a tener la oportunidad de ver todas estas emociones, sentimientos manifestados durante
el discurso y al finalizar, pues imagínese usted cuál puede ser la reacción del público. Cuando usted está dando un mensaje y no hay interés, esto preocupa. Pero aquí es donde está la agilidad. La agilidad. Aquí es donde tenemos que echar manos a recursos. Muy importante, porque si estamos aburriendo a las personas, tenemos que echar recursos. Echar mano a los recursos que tenemos, anécdotas. Tenemos que echar mano de pronto a situaciones que generen viralidad dentro de la conferencia, dentro del público. No es fácil cuando la gente no muestra interés, pero debemos, nuevamente le digo, tener argumentos, tener a la mano algunas ideas que puedan conectar. Si está siendo muy tedioso, entonces vamos a ser más dinámicos. Vamos a ser más dinámicos para lograr salir bien con el mensaje, con la intervención. Situaciones difíciles, de dureza, de discrepancia del público, de increpancia del público. El público, hay personas que han sido atacadas. Todos, yo creo que los que manejamos este tipo de inclusión, hemos sido atacados algún día. De pronto porque la persona no le gusta, porque la persona no se siente bien, o porque una interrupción severa nos hace perder el hilo, nos hace desfocalizar lo que llevábamos. Un ataque en plena intervención es algo muy fuerte. Sea el tipo de ataque que sea intelectual, sea una agresión verbal, una agresión física, el ataque que sea. Pero más hablando de la parte intelectual, esto puede desestabilizar. Y cuando las personas hacen este tipo de avances hacia nosotros, debemos estar muy serenos, muy, muy serenos. Y señores, algo muy importante, hacer respetar lo que estamos haciendo. Educadamente, hacer respetar lo que estamos haciendo, la labor que estamos haciendo. Porque la persona, por mucha intelectualidad y capacidad que tenga, por mucha hoja de vida, razonamiento, argumento, experiencia, él debe manifestar, si tiene todas estas cosas, debe manifestar educación y debe esperar el momento para realizar las preguntas, que no sean sarcásticas, que no sean opositoras para desmejorar el bien que se está realizando. Todo esto, para esto tenemos que estar preparados. De pronto, usted ha visto que algunas personas, cuando van a realizar intervenciones, hay un grupo que está realizando una marcha, que está realizando ayer algún tipo de confrontación social, para que no hable, para que no diga, para desmejorar su imagen, para que la gente crea que van a escuchar, no sé, a un ladrón, un asesino, alguien que está proyectando una imagen, pero que no es. Entonces, nosotros debemos manejar este tipo de presentaciones que realizan las personas con el deseo de producir dolor en el orador, de incriminar al orador en ese momento. Y aquí tenemos algunos, mire, la reacción del público. Vamos a leer aquí porque vamos a hacer como hizo la doctora Marcela, porque son tipos de casos que podemos leerlos entonces porque fueron puestos ahí con ese propósito. Si se mantiene la actitud, se le puede ofrecer la posibilidad de discutir el tema personalmente una vez concluida la sesión, y si insiste, habrá que pedirle que abandone la sala. Tenemos la autoridad. Es decir, que tenemos que entrar a negociar rápidamente con ellos. Si alguien se levanta con discrepancias, con desacuerdos, y quizás quiere doblegar el tema, cambiarle el rumbo, o simplemente hacer oposición, tenemos que ofrecerle educadamente allí, frente a todos, un tipo de negocio, de acuerdo, para decirle, no puedo interrumpir para contestarle todo a usted porque me desvío del tema. Cuando termine el discurso, le ofrezco un espacio, un tiempo para poder recibirle sus apreciaciones
o resolverle sus dudas, porque si me centro en esto, no puedo avanzar. Pero si las personas insisten y quieren faltarnos el respeto, quieren dañar la conferencia, la intervención, el seminario, el diplomado, el cabildo, todo lo que tenga que ver con esas inclusiones dentro de la sociedad, entonces tenemos que usar la autoridad, tenemos que pedirle a los organizadores, a seguridad, y si nosotros mismos podemos controlar la situación de una manera educada inmediatamente, sería mejor y no tener una situación bochornosa. Dice, en un momento tan delicado y desagradable hay que mantener la calma y la educación. La calma y la educación. Dice, evitando responder con ironía, con desprecio, presentar excusas, fortalecer la actitud y no alterarse. Definitivamente no tenemos que alterarnos. No tenemos que alterarnos. De verdad que hay que ser muy valiente, muy ético para soportar ciertos rechazos, ciertos comportamientos dentro de una intervención. Yo creo que a nadie le gustaría que esto le pase, pero que es necesario que pase porque aún así tenemos que irnos acostumbrando, mis amados, acostumbrando a confrontar estos hechos y no desmoralizarnos, porque hasta el mejor conferencista un día le han refutado sus argumentos. Hay diferentes posiciones y si yo estoy hablando de algo social, de pronto alguien me lo puede refutar espiritualmente. Y si hablo de algo científico, alguien puede refutarlo de una manera filosófica. Y como cada disciplina tiene una posición, pues imagina hasta dónde llega la discrepancia. Tendríamos que sentarnos a tomarnos un buen café, aunque nosotros sabemos que el propósito de una persona que se levanta en un momento como eso, ni siquiera es dar una buena impresión de lo que hacemos. Quiere descalificar y dañar el objetivo para el cual se ha formulado unos argumentos dentro de una conferencia o el tipo de evento que se haya podido organizar. Aquí dicen algo muy importante: preguntas y respuestas. El público quiere preguntar. La gente necesita que se le siga solucionando las preguntas formuladas. Algunos quieren enriquecer la intervención y aportan cosas muy importantes. Pero si nosotros le transmitimos dominio, la audiencia va a quedar muy contenta y no va a hacer preguntas para dañar la dirección del evento. Va a hacer preguntas realmente que al responderle, al despejar esa duda, despeja la duda de muchas personas también. Aquí hay algo que en esta última parte dice: si no se domina suficientemente el tema tratado, habrá que evitar a toda costa el turno de preguntas, ya que se corre el riesgo de no salir airoso del trance. Vean lo importante que es. Y si se prepara, no solamente es por lo que va a decir, sino por lo que tiene que contestar. No solamente es por lo que vas a decir, sino lo que tiene que contestar. Mire, la posibilidad, aquí preguntas y respuestas. Al principio de la intervención se indicará si se puede interrumpir. La mayoría de las veces, los conferencistas decimos que contestaremos las preguntas al final de la conferencia. Hay otros que lo hacen de una manera más participativa. Si es un seminario, de acuerdo al diseño. Si es un seminario, lo hacen participativo y se pueden resolver dudas a medida que se va desarrollando, digamos, el taller. Porque no en todos estos, digamos, estos componentes de inclusión social, donde se da una enseñanza, se expone, se da una ponencia, no todos es valedero que se interrumpa. Ejemplo, si después de un tema se hace un debate, entonces se requiere un debate, entonces tendremos que estar primero en un público de pocas personas, 20 o 25 personas es la regla, más o menos, esa es la regla. Donde se nombre una persona
un moderador que pueda estar frente al tema y poder darnos la palabra. Que el moderador coloque unos límites, que dure tanto el tiempo de intervención de cada persona, que no se salga del tema, pero que estos debates finalmente no terminan en discrepancias, sino al contrario, terminan fortaleciendo nuestro intelecto. Todo esto es muy importante y todo esto se puede hacer, pero también se necesita un tipo de persona para realizar estos debates, porque hay personas que no entienden que el debate no es para dañar, no es para destruir la imagen o descalificar el tema o la imagen del conferencista, del orador. Aquí dice el moderador debe controlar la marcha del debate, lo que estamos diciendo, facilitarle a cada persona la oportunidad. Aquí dice, iniciando el debate, él puede formular una pregunta y darla a conocer para que en base a esa pregunta nosotros podamos desarrollar el tema. Así vamos a tener unos lineamientos. Y las críticas, pues, hay críticas de críticas, ustedes los conocen. Hablamos de aquellos buenos consejos que construyen. Pero después de hablar en público, debemos acercarnos a personas que nos den un buen consejo acerca del desarrollo del tema. Ejemplo, cuando yo voy a conferencia, la mayoría de las veces se le da a cada persona un pequeño formato donde inmediatamente él califica al conferencista. Y cuando usted termina, el asistente le pasa todos esos formatos con el nombre de la persona y todo, las observaciones, lo que escribió allí, lo que dijo, y allí la persona tiene la libertad de decir, no me gustó el tema, mucho contexto, mucha referencia, muy bueno el tema, nos gustaría que volviera, por favor, si vuelve la próxima vez, que sea más explícito, más claro, que hable más pasito, que no grite tanto. Bueno, usted se imagina cuando usted se siente en la oficina y le traen un buen jugo o un vaso con agua, o le traen algo para disfrutar después de la conferencia y usted empieza a mirar. Créame que por momentos vemos cosas que decimos será verdad o no será verdad, y otras veces sabemos que nos han dicho la verdad en la cara. Entonces, es muy importante revisar el material de grabación, lo que hicimos. Es muy importante ojear lo que hicimos, si grabamos, o apoyarnos en personas pero que realmente nos den un consejo importante, que esa crítica nos sirva para mejorar nuestro desarrollo. Porque algunos tienen algún tipo de crítica agresiva, desnaturalizada, podemos decir así, que no nos dejan seguir con tranquilidad, que pueden destruir el ánimo de la persona. Aunque si nosotros enfrentamos esto, es porque vamos a poder llevar a cabo. Si ha empleado medios audiovisuales o visuales o didácticos o autodidácticos, bueno, que sean enriquecedores. Si usted le va a proveerle a las personas algún tipo de formato para llenar, para leer, o que contenga los puntos, que sea algo de verdad, tenga buena presentación, porque si no nos va a aumentar la crítica. El tiempo es muy importante. El desarrollo del tema es muy importante. Y corregir los errores. Que no nos dé pena lo que nos dicen, porque si hay que corregir, corregimos. Por ejemplo, yo en estos días estaba en el diplomado, estaba invitado al diplomado y comencé y dije, vamos a hacer a grandes rasgos esta explicación. Y aunque dije, hagamos a grandes rasgos la explicación, tuve una intervención y el director me dice,
Una sugerencia, pastor, que están diciendo que va muy rápido. Entonces, inmediatamente dije, bueno, si voy muy rápido, aunque a mí me parezca que voy bien, pues son ellos los que quieren escuchar, los que están interesados, pues yo tengo que bajar de la velocidad, porque no todos tenemos el mismo nivel, no todos tenemos el mismo nivel de captación de aprendizaje, y debemos respetar que las personas presentes quieren aprender. Por hoy, muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia y gracias por ser tan pacientes escuchando este tema.